Muy buenas noches, amados hermanos, amigos que nos visitan por primera vez. Les damos la bienvenida a esta su casa, Alto Refugio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Como título le he puesto a la prédica de hoy día, dice: la oración, tu mejor decisión frente a la tribulación para la bendición. Primero vamos a entender qué es la oración. Orar es conversar con Dios, es comunicarse con el Dios vivo y verdadero. La oración es un regalo de Dios para nosotros. Como nuestro Padre Celestial, a Dios le encanta saber de nosotros. Él se deleita en atender nuestras peticiones, pues al orar demostramos que confiamos en Él, ya que lo hacemos con acción de gracia y alabanzas. Y siempre está pronto a escuchar nuestras súplicas, ya que Dios se preocupa por cada uno de nosotros y promete que nos responderá cada vez que le hablemos. Esto lo encontramos en Filipenses 4, del 6 al 7. Yo voy a usar la traducción del lenguaje actual. Filipenses 4, como les dije antes, del 6 al 7, es un resumen de la invitación de Dios a orar y a su don de paz al dialogar con Él. Dice así: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. ¿Sí escuchamos? Todo lo que necesitan. Y sean agradecidos. Eso es importante, porque cuando usted ora, usted le da las gracias antes de ver el milagro, antes de ver la respuesta de Dios. Usted con esas gracias le está diciendo: Señor, yo creo que has escuchado mi oración. Es por eso la importancia. En el momento que usted ore, desde ya agradecer a Dios, porque usted reconoce que Él ha escuchado y que Él es poderoso para escuchar y para cumplir sus promesas. Y dice el 7, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Cuántos de Cristo hay aquí? Aquí estamos, el pueblo de Dios. Y hoy Dios quiere que comprendamos que es la oración por la cual nosotros nos podemos comunicar con Dios, conversar con Él. La oración no tiene que incluir palabras o frases sofisticadas. De hecho, no se trata más bien de una conversación sincera que forma parte de una relación sana con Dios. Eso es la oración. Es una conversación sencilla, sincera con Dios. Dios no necesita que usted diga palabras, no, simplemente lo que está en su corazón. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Les voy a leer una reflexión que me gustó mucho. Se llama El peso de la oración. Póngale mucha atención. Dice así: una mujer humildemente vestida, con un rostro que reflejaba sufrimiento y derrota, entró a una tienda, se acercó al dueño y avergonzada le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenía 7 niños y necesitaba comida. El dueño, inflexible, le pidió que abandonara la tienda, pero la mujer, pensando en su familia, continuó rogándole: por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda, le dijo. El dueño se excusó diciendo que no podía darle crédito, que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. Cerca del mostrador se encontraba también ahí un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. Pero este no le hizo caso. Se dirigió a la mujer y le preguntó: ¿tiene usted una lista de compras? Sí, señor, respondió ella. Está bien, le dijo, ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista se lo daré yo en comestibles. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió en él. Luego, temerosa, puso el pedazo de papel en la balanza y al hacerlo la balanza bajó de golpe, como si hubiera puesto sobre ella una roca o un pedazo de hierro. Los ojos del dueño y cliente se llenaron de asombro, porque como había dicho, el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza.
pero ésta no se movía. Así que continuó poniendo más y más comestibles, pero la balanza nunca se igualaba. No aguantó más y agarró el pedazo de papel para ver si había algún truco. El dueño miró el papel y lo leyó asombrado. No era una lista de compras, era una oración que decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades, dejo esta situación en tus manos. El dueño de la tienda le dio a la mujer todos los comestibles que había reunido y se quedó en silencio mientras la mujer abandonaba la tienda. Entonces nos podemos dar cuenta que nuestra oración pesa, pero pesa cuando usted lo hace con fe, cuando usted cree a quien le está pidiendo, al que es dueño de todo. Ahora, cuando pasamos por tribulaciones o por aflicciones, debemos recordar 3 preguntas. La número 1, ¿por qué debo orar? La número 2, ¿cuándo debo orar? Y la número 3, ¿qué debo decir? Número 1, ¿por qué debo orar? Mateo 7, del 7 al 8, traducción del lenguaje actual, dice la Biblia que Jesús nos manda a orar. Dice así, versículo 7, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama, es atendido. ¿Cuántos podemos dar fe que ya hemos sido atendidos en peticiones que le hemos hecho a Dios? ¿Podemos decir? Amén. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. Y he aquí un testimonio, he ahí los testimonios del cumplimiento de la palabra de Dios. Porque al pedir, al buscar, al llamar, respondemos a su mandato de orar y demostramos nuestra fe, esperanza y confianza en las promesas maravillosas que Dios ha dado a sus hijos. ¿Y dónde están sus hijos? Eso es para nosotros. Amén. Ahora, otra razón por la que debemos orar es porque cuando lo hacemos con frecuencia, no de vez en cuando, se estrecha una relación íntima con Dios. Miren, los buenos amigos no se comunican solo cuando necesitan algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Sino en cualquier momento, porque se interesan el uno en el otro. Su amistad se va fortaleciendo a medida que se expresan con toda libertad sus pensamientos, preocupaciones y sentimientos, ¿verdad? Pues en cierto sentido, algo parecido ocurre con nuestra relación con Dios. Pues la oración le permite expresar a su Padre Celestial sus pensamientos, sus sentimientos más íntimos, y de esa forma se acerca más a Él, como promete la palabra de Dios, su palabra en Santiago 4:8. Mire la importancia que hay en comunicarnos con Dios, en hablar con Dios. Dice así, palabra de Dios para todos: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Recuerde que Dios es un caballero por excelencia y necesita que nosotros demos el primer paso. Por eso el versículo dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Traducción del lenguaje actual dice así: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere saber lo que nos pasa. Él quiere que confiemos en Él. Segunda pregunta que debemos hacer cuando estamos pasando por una situación difícil: ¿cuándo debo orar? Algunos de los momentos que parecen los más naturales, en la cual podríamos incluir, sería la iglesia, antes de la comida, antes de acostarse. Pues déjeme decirle, hermano, que no obstante, la oración no está reservada únicamente para esos momentos. No es únicamente cuando estamos acá, o cuando vamos a comer o antes de acostarnos. La oración tiene que estar siempre en nuestras vidas. Debe ser el primer pensamiento, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Eso qué significa? Orar siempre. ¿Sabe que Dios ve que confiamos en Él? Porque cuando pasa algo en nuestras vidas, lo primero que hacemos es comunicarnos con Él. Entonces, ahí Dios mide cuánto confiamos en Él. No es que, ay, me está pasando esto, me voy donde mi compadre a ver que me ayude. Ah, está pasando lo de acá, me voy donde mi mamá, donde mi hermano, donde mi hermana, donde mi suegra. No, a la primera persona que nosotros debemos acudir es a Dios. Porque dice claramente, orad sin cesar, o sea, orar siempre.
en todo momento. Dios quiere que permanezcamos en conversación con Él. A veces las oraciones pueden ser formales, pero con frecuencia son simplemente una conversación sencilla con Dios, muy espontánea, como cuando conversamos, como le decían antes, con un amigo. A veces son en voz alta, otras veces hablamos con Dios en nuestros pensamientos, de manera silenciosa. Pero sea como sea, Dios escucha nuestras oraciones y se alegra, hermanos, cuando tomamos el tiempo para compartir nuestra vida con Él. Dios se alegra cuando usted y yo tomamos ese tiempo para compartir con Él nuestras alegrías, nuestras tristezas. Dios se alegra de eso porque ve que realmente dependemos de Él, porque ve que realmente ya no hacemos las cosas como nosotros creemos, sino como Él las ve y como Él las cree. Amén. Tercera pregunta, ¿qué debo decir? Dios nos invita a comunicarnos con Él del mismo modo, como le decían antes, que lo hacemos con un amigo o un miembro de la familia, con quien nos comunicamos no solo cuando necesitamos pedirle algo, sino que también le llamamos para agradecerle por algo que hizo por nosotros o para compartir algunas alegrías o tristezas que tenemos. Lo mismo sucede con Dios en nuestra vida de oración. Dios, hermanos queridos, nos invita a que le confesemos nuestros pecados y fracasos y que le pidamos perdón, como dice su palabra. Salmos 32:5 dice así, traducción del lenguaje actual. Dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. No pensemos, hermanos, que cuando hemos cometido algún error, Dios ya no nos escucha. Dios simplemente quiere que confesemos nuestros pecados. El que sí quiere que creamos eso es el enemigo, porque a él le conviene que usted y yo no conversemos con Dios. A él le conviene que usted y yo estemos separados de Dios. Pero recordemos que Dios siempre va a estar ahí para escuchar cada una de nuestras súplicas. En cierta ocasión, los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar. Él les respondió con lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración es un buen patrón, ejemplo o guía para la oración. Está en Mateo 6, del 9 al 13. Te voy a leer de la traducción Reina Valera. Dice así, Jesús les enseñó a orar a sus discípulos así. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y viene el sello, amén. ¿Verdad? Que así se hará. Ok, ahora, cada frase del Padre Nuestro contiene consejos importantes y maravillosos acerca de la oración, que usted y yo debemos ponerlo en práctica. Primera frase, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Aquí nos acercamos a Dios como un Padre bueno y fiel, que nos ama y quiere que estemos en relación con Él. Dios es bueno y promete mostrar su bondad en nuestras vidas. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios siempre está así, para recibirnos. Usted nunca piense que Dios está, no te quiero escuchar, porque cometiste esto, hiciste lo de acá. Dios siempre está con brazos abiertos. Siempre recuerde eso. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que siempre va a estar preocupado por nosotros. Segunda frase, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, como usted y yo lo sabemos. Nosotros, sus hijos, queremos no solo honrar su santidad en medio de la oración, sino también debemos mostrarle en todo lo que decimos, pensamos y hacemos. Debemos mostrarnos así. Si Él es santo, ¿quién es nuestro Padre? Nosotros somos sus hijos. ¿Sus hijos cómo deben ser? Santos igual que su Padre. Buscar esa santidad que Dios quiere. Ahora, siguiente frase, dice, venga a nosotros tu reino. Además de desear con ansias que Jesús vuelva y restaure todas las cosas, oramos para que la obra de Dios esté presente en nuestras vidas. Queremos que Él prevalezca con su bendición, su verdad y su misión, aquella misión que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. También oramos para que a través de nuestra manera de vivir, el mundo que nos rodea pueda ver
los caminos generosos, misericordiosos y justos de Dios. ¿A través de quiénes? De nosotros, de sus hijos. Por eso en la oración debemos decirle: Señor, ayúdame a reflejarte en donde quiera que yo vaya, que yo pueda reflejar ese amor que tú has puesto en mí, ¿sí? Para ser canal de bendición para otros. Cuarta frase dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Miren, hermanos, la voluntad de Dios es que todas las personas del mundo sean salvas. ¿Amén o no amén? Esa es la voluntad de Dios, que todas las personas en el mundo entero sean salvas por fe en Jesucristo. Humildemente sujetamos todas nuestras necesidades y deseos a las metas y deseos de Dios para nuestra vida y para el mundo, ¿verdad? Quinta frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús nos hace saber que podemos pedirle a Dios que supla nuestras necesidades diarias, pues Él cuida de nosotros proveyendo todo lo que necesitamos. Sexta frase: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para el perdón de nuestros pecados dependemos de Dios, ¿verdad? Le pedimos que su perdón fluya a través de nosotros hacia quienes nos rodean y que su espíritu de gracia y compasión se haga raíz en nuestras relaciones, en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, 7. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios, hermanos, no nos tienta. Estemos claros en eso. Dios no nos tienta. Pero a veces nos permite pasar por tiempos difíciles para enseñarnos a confiar en Él y no en nosotros mismos. No creamos yo lo hice, sino que siempre recordemos que es Dios. Amén. O mucho menos que confiemos, pongamos nuestra confianza en los demás. Satanás también utiliza estas mismas situaciones difíciles para tentarnos a dudar del amor de nuestro Padre y así apartarnos de Él y de su voluntad para con nosotros. Por lo tanto, oramos para que Dios nos guarde de todo lo que nos pueda alejar de su voluntad y para que nos proteja juntos con nuestros seres queridos de todo mal y de todo peligro. Amén. En otras palabras, amados hermanos, podemos hablar con Dios sobre cualquier cosa. Recordemos que ningún problema es muy grande o muy pequeño para presentárselo a Dios. Siempre recordemos eso. Y también podemos pedirle por los demás, por sus deseos y por sus necesidades. Y pedir la bendición de Dios para sus vidas. Incluso debemos orar por nuestros gobernantes y por nuestras autoridades y por aquellos que aún no conocen la verdad. Mire que 1 Timoteo 2, del 1 al 4 dice así. En primer lugar dice: pido que se ore por todos. ¿Sí se da cuenta? No solo por mí, por todos. Dice, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Tenemos o no tenemos mucho por qué orar? ¿Verdad? Y a veces nuestras oraciones son de un minutito, hermano. ¿Qué pasó ahí? Pero vemos que tenemos mucho por qué orar. Solamente creamos, abramos nuestra boca, creamos con nuestro corazón y veamos las bendiciones de Dios. Amén. Dios contesta a cada una de las oraciones que todos los creyentes. ¿Por qué le digo todos los creyentes? Le hacemos. Porque muchas veces nos ponemos algo en la mente. Estoy pasando por esta situación, déjeme llamar al pastor para que ore. ¿Sí o no? Me está pasando esto, déjeme llamar al pastor. O no, a mi líder. O a los diáconos. Hermanos, acabamos de leer que Dios escucha la oración de todos. Solo que todos tenemos que confiar en que aquello que estamos pidiendo se va a hacer realidad. Porque Dios así lo promete. Es verdad, a veces cuando oramos, a veces Dios dice sí,
Otras veces dice, no, tengo algo mejor en mente para ti. Y en otras veces dice, todavía no. Es verdad. Ahora, la Biblia nos aconseja que Dios nos llama a orar así. Primero, con fe. Segundo, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y tercero, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Número 1, con fe. Santiago 1 del 6 al 7, palabra de Dios para todos, dice así. Pero deben pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado para el otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. ¿Sabe que cuando estaba leyendo este versículo me acordé de algo que una vez el pastor nos contó? De un hombre que oraba porque la montaña se mueva, ¿verdad? Pero lo primero que hizo en la mañana levantarse a ver si habrá movido la montaña. Por supuesto que no se movió, porque él estaba a ver si es que pasa, y así no es. Cuando oremos, hermanos, debemos hacerlo con fe. Debemos creer realmente que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Número 2, buscando su voluntad. Debemos orar siempre buscando la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Mire, leyendo este versículo les voy a contar un pequeño testimonio. Uno de mis hermanos de sangre, él anhelaba tener un carro nuevo. El carro era ya bien viejito, entonces anhelaba tener un carro nuevo. Y metía papeles, le pedían una cosa, un requisito, otro requisito, y no le salía. Hasta que un día de tanto insistir le salió el carrito. Pero a veces no todo, como acabamos de leer, está dentro de la voluntad de Dios. Hermana, pero ¿cómo va a ser que Dios no quiere, si Dios quiere que uno salga adelante? Sí, pero es en el tiempo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Mi hermano le dieron el carro, no pasó ni una semana, tuvo un accidente, el carro quedó como una lata cuando usted la aplasta. Gracias a Dios no le pasó nada a él. Le dieron el carro, el seguro, todo, le volvieron a dar el carro, tuvo otro accidente. Y así pasó de accidente en accidente. Al final, lamentablemente, ese carro fue un instrumento para que él se separara de su esposa y de su familia. Entonces le pregunto, hay cosas que a veces pedimos que no están dentro de la voluntad de Dios, porque Dios sabe que aún no estamos preparados para recibirlo. Entonces por eso cuando oramos o cuando oremos, Señor, que se haga tu voluntad, porque recuerde que Él es el que conoce nuestro futuro. Él conoce el presente de nuestras vidas. Por eso es necesario que cuando oremos siempre le pidamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, en cada oración que le hagamos a Dios. Tercero, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Debemos orar siempre en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Juan 16, del 23 al 24 dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Aquí le estaba hablando a sus discípulos. Hasta ahora, dice, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gloria sea completa. Entonces nos damos cuenta que la llave para recibir los milagros de Dios es en el nombre de Jesús, porque es Él el que abre puertas y tiene el poder y la autoridad de cumplir cada una de las promesas que nos ha hecho. Amén. Ahora, podemos ver en la Biblia que a lo largo de los siglos Dios ha ayudado y rescatado a sus siervos en diferentes problemas y situaciones y ha suplido sus necesidades. Por esta razón, ningún cristiano debe ignorar el gran poder que tiene la oración, pues ha sido creada para derribar al mayor de los gigantes. Mire, en su palabra hay cientos de ejemplos en los que Dios nos muestra el gran poder que emana de la oración del creyente. Algunos de los más conocidos intercesores allí nos enseñan todo lo que podemos lograr si hacemos buen uso de este poder llamado oración. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos que les traje es Daniel. Como todos sabemos, Daniel nos muestra que cuando oramos cerramos la boca de los leones. ¿Dónde encontramos esto? Daniel 6:22. Dice, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones
y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Lo animo a que lea toda la historia en Daniel, todo el capítulo 6. ¿Qué pasó aquí? Daniel era un hombre de Dios, era un hombre recto, justo delante de los ojos de Dios. Lamentablemente, por calumnias, ¿verdad? Fue a parar al foso de los leones, ¿verdad? Porque él era bueno en lo que hacía, era uno de los ministros del rey Darío, era bueno en lo que hacía, y las personas, los otros que estaban ahí, le tenían envidia. Entonces comenzaron a fraguar un plan en contra de él. Como no le encontraron nada malo, entonces vieron, se metieron por el lado de su amor que él le tenía a Dios. Entonces ellos fueron donde el rey Darío y le dijeron al rey Darío que él haga una ley que por 30 días nadie podía adorar a ningún dios ni nada que no fuera el rey. Pero Daniel sabía en quién confiaba, él confiaba en Dios. Y él escuchó esta ley y lo primero que hizo fue ir a su cuarto, abrir sus ventanas y seguir en su vida de oración. Eso fue lo primero que él hizo. Y eso tuvo un respaldo. Porque cuando pasó lo que pasó, que por desobediencia aparentemente lo metieron al foso de los leones, Dios lo guardó. ¿Sí ven? Entonces cuando nosotros mantenemos esa vida de oración, cuando dependemos de Dios, no hay nada ni nadie que se nos pueda poner al frente, porque Dios guardará nuestras vidas, Dios cuidará de nosotros. Amén. Otro ejemplo es lo que le pasó, algo similar, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres nos enseñan que cuando oramos, ni siquiera la llama más caliente nos puede quemar o nos quemará. Daniel 3, del 25 al 26, versión Reina Valera, dice: y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses, dice. Entonces Nabucodonosor, que era el rey de ese tiempo, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, los llamó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Esta historia fue similar. Usted la puede leer asimismo, todo el capítulo 3 para que lo pueda entender mejor de Daniel. Asimismo, ellos eran hombres rectos delante de Dios. Y pues, lamentablemente también, por una crítica hacia ellos, no podían adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo hacían. Y esto llevó a que ellos fueran encerrados allá, a que ellos sufrieran este castigo. Pero como pasó con Daniel, Dios siempre respalda. Por eso hay momentos, y ya lo llevo hasta este punto, hasta nosotros ahora, hay momentos en este mundo que la gente va a decir: no hables de la palabra, no digas esto. No es que tienes que mentir, porque así se hace en este trabajo. No es que tienes que hablar mal de alguien para poder subir. Así se maneja el mundo. Pero nosotros sabemos los principios que Dios nos ha enseñado. Y aunque al principio nos quieran meter al horno de fuego, espiritualmente hablando, Dios nos va a sacar de aquello. Y Dios nos va a dar la victoria. Porque al final de los dos casos, el nombre de Dios fue exaltado. Y eso va a pasar si usted y yo seguimos haciendo la voluntad de Dios, a pesar de las cosas que se puedan presentar. Otro ejemplo es la vida de Esther. Esther nos muestra que a través de la oración los hombres encuentran el favor de Dios y todos los falsos decretos, informes o planes quedan invalidados en el poderoso nombre de Jesús. Esther 2, 17. Le animo también a leer todo el capítulo 2 de Esther. Dice así: y el rey, dice, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad en él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Basti era la reina anterior. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tomé el ejemplo de Esther? Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, siempre hay gente que nos señala y nos dice: te doy 3 meses y verás, te veo peor que antes. ¿Les ha pasado? Eso nos dicen, nos dan tiempo, como para que caduquemos, pero con Cristo no se caduca. Entonces, eso pasó con Esther, y así mismo va a pasar con nosotros. Nos van a decir, tal vez nos dijeron:
te doy tal tiempo. Bendito sea Dios, que ya llevamos 8, 10, 12 años en Cristo, 3, 4, y nos dieron 3 meses. ¿Sí ves? Porque cuando Dios elige, Dios levanta. Por eso la oración que debemos hacer ya aquí en este punto es: Señor, si tú me elegiste, no sé qué tú vas a hacer conmigo, pero yo quiero servirte. Y Dios va a escuchar esa oración y Dios lo va a usar. Pero usted tiene que disponerse y decirle: Señor, yo quiero servirte. Por algo el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. Dios está esperando gente que diga: heme aquí, yo quiero servirte. Y Dios lo hará. Amén. Otro ejemplo que me parece precioso es lo que le pasó a Pablo y a Silas. Ellos nos enseñan que cuando oramos se abren las puertas de la prisión y las cadenas son sueltas. Este hecho, esto está en Hechos 16 del 25 al 26, ¿verdad? Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué tomé el ejemplo de Pablo y Silas? Pablo y Silas estaban en un colchón chaydi acostaditos bien bonitos cuando estaban orando. Sí, así estaban. ¿No? La historia no dice eso. Estaban tan latigueados, pero tan latigueados por hacer el bien, por sacar un espíritu de una divina. Pero fueron metidos a la cárcel, golpeados. Yo me imagino cómo habrá estado el cuerpo de ellos, amarrados, pies y manos. No estaban en un chaydi. Pero aún así, dice que ellos, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios. No sé cuántos espiritualmente ahora se encuentren como Pablo y Silas. Están pasando por una situación difícil. Están amarrados pies y manos. Déjeme decirle que si su actitud es la actitud que tuvo Pablo y Silas, Dios soltará esas cadenas. Pero usted tiene que creerle a Dios. Amén. Otro ejemplo que me encanta mucho es Eliseo. Dice que Eliseo oró y un niño resucitó de los muertos, el hijo de la tsunamita. Esto está en Segunda de Reyes 4, del 37 al 35. Dice: entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, dice, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa, y a una y a otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Por qué me gusta mucho esta historia? Porque a veces también se parece a la nuestra. Leyendo un poco, si usted lee todo el capítulo, dice que su hijo prácticamente ya estaba muerto. Y que esta mujer le dijo, el esposo, que vaya. Y él: no, pero ¿cómo lo vas a ir a molestar a Eliseo? Entonces ella cogió, ensilló su burro y se fue. Porque ella quería recibir el milagro. Entonces ella se fue donde Eliseo. Y Eliseo incluso le dijo a su siervo: anda, lleva el bastón, ponlo sobre él y él resucitará. Y ella se le pegó. Le dijo: yo no me voy de aquí si tú no vas conmigo. Se le pegó a Eliseo. Así tenemos que ser cuando estamos orando. A veces oramos una vez. Es que, hermana, no pasó nada. Pues ya, pues. No, hermanos, orad sin cesar. Orar siempre. Y esta mujer recibió esa gran bendición de ver a su hijo vivo nuevamente. Yo no sé qué esté pasando, como le dije antes, pero Dios quiere que usted se agarre fuerte y que no suelte su oración hasta que reciba esa bendición. Amén. Otro ejemplo fue lo que pasó con Abraham, el gran patriarca, como todos lo sabemos. El padre de todos los creyentes nos ofreció el primer ejemplo de oración. Abraham nos ofreció ese primer ejemplo de oración en el episodio en el cual él intercedió sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Esto está en Génesis 18, 23. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Por qué le digo que me gusta esta parte también y se las he traído como ejemplo? Porque aquí Abraham era lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, que iba a ser destruida. Pero Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra. Y mire qué lindo que si usted lee, le dice: Señor, pero si tú encontraras 50 justos, ¿dejaría que por esos 50 justos vivieran todos? Y el Señor le dice: bueno, si hay 50 justos. Dice: perdón que te diga otra vez, pero si encontraras 45, ya está bien los 45. Pero si encontraras 20, se fue bajando. Eso es interceder.
es no conformarme, es seguir ahí a los pies de Cristo hasta obtener la victoria. Y dijo, Señor, ¿y si hay 10? Y el Señor le dijo, ok, si hay 10, los voy a salvar. ¿Me explico? Entonces nuestra oración tiene que ser intercesora. No es de que digo 4 cosas y ahí pasará algo. No, es agarrarnos de Dios, agarrarnos de sus promesas, de que debemos orar y vamos a recibir lo que tanto anhelamos de parte de Dios. Otro de los ejemplos, y el final que le he traído, uno de tantos, porque si nos ponemos a ver, hay muchos ejemplos. El otro ejemplo que le he traído es Elías. Oró y fuego descendió. Esto está en Primera de Reyes 18, del 36 al 38, Reina Valera. Cuando llegó la hora, dice, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, escuche, antes hablamos que Dios nos manda a orar, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Por qué le traje esta historia? Aquí también lo podemos traer a nuestros días. ¿Qué pasó con Elías? Elías le hizo frente, ¿verdad?, a los profetas de Baal. Eran 450. Y aparte habían 400 profetas de la diosa Acera. Miren cuánto eran, 850. Aparentemente él estaba solito. Digo aparentemente porque Dios estaba con él. Entonces cuando él hicieron esto de acá, este sacrificio, pasa que dice que Elías mandó a ver a 2 toros. Uno tú y uno yo. Como ustedes son más, hagan primero lo suyo, ¿verdad? Entonces ellos pusieron el holocausto y toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que estando ya ahí, estos profetas comenzaron a orar a Baal. Comenzaron. Pero me da mucha risa de ver que Elías le dice, hey, griten más fuerte porque parece que su Dios está dormido. Eso me da mucha risa. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Dios del mundo. Pero cuando Elías oró, pasó lo que acabamos de leer. Fuego descendió. Entonces, el Dios de afuera, el que antes nosotros pensábamos que era el Dios verdadero, ese es sordo. Pero el Dios nuestro, ese tiene sus oídos bien abiertos para escuchar. Y su corazón grande, grande y lleno de amor para escuchar nuestras oraciones. Pero debemos creerle. Realmente debemos creerle. Entonces es importante recalcar que el poder de la oración está estipulado sobre la fidelidad de Dios para llevar a cabo lo que Él ha prometido. Pues como dice Números, y siempre recuerda este versículo, Números 23, 19, cuando usted vaya a orar, recuérdese de esto. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y dice y lo ejecutará. Y mire cómo dice en la versión Dios habla hoy. Dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo le di algunos ejemplos de siervos y siervas de Dios que creyeron en Dios y recibieron el milagro de Dios, de parte de Dios. Pues y así como Dios lo hizo con esos siervos en el pasado, Él lo hará también con nosotros en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo que así sería. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, hermana, pero es que ese era en el tiempo de Elías, pues ¿qué tenía Elías que no tiene usted? Usted también es un siervo de Dios. Es que ese era en el tiempo de Pablo, Silas, ahí las cosas ahorita han cambiado. Déjenme decirle que Dios no cambia, lo acabamos de leer. Amén. Mire, como testimonio personal, cuando estaba preparando esta prédica, me acordé de algo que me pasó a mí. Recuerdo el día que mi mamá falleció. Cuando aún ella estaba siendo reanimada, a mí me tocó estar ahí. Está la puerta donde los llevan cuando ya sufrió un infarto y todo, no reaccionaba. Entonces lo llevaron, UCI, algo así que se llama. Lo llevaron ahí y hay esas puertas que se abren así. Entonces yo estaba acá, estaba la puerta y yo veía como a mi mami la hacían, ¿no? Para reanimarla.
el doctor le hacía duro aquí todo, el otro con unas bombas le hacía acá. Y yo al ver todo eso con mi mamá, yo comencé a orar. Comencé a orar y a orar y a orar a Dios. Y le rogaba a Dios por cada una de sus promesas. Porque Él dice que Él es el Dios de la vida. Y yo le decía, Señor, pero tú eres el Dios de la vida. Dale vida a mi mamá. Y yo oraba y oraba y oraba. Pero ella seguía en coma, no reaccionaba. Pero sabe que ni despertaba, pero tampoco moría. Entonces ahí estaba mi esperanza. Yo, Señor, tú me prometiste. Tú me prometiste. Y yo seguía así, hablándole a Dios. Pero ella seguía en coma, como les dije. No despertaba, ni tampoco moría. Y la verdad, les puedo decir que yo me aferré tanto a la oración por mi mami en ese momento, para que no muera, que en un momento escuché claramente la voz de mi mami. Y le digo que yo estaba al lado de acá de la puerta, ¿verdad? Y yo escuché claramente la voz de mi mamá cuando me decía, que me dijo así, mija, déjame ir. Escuché así, pero ella estaba allá. Y escuché así, mija, déjame ir. Y cuando yo escuché esto, yo callé por un momento. Me quedé en silencio. Y Dios me pudo recordar aquel versículo. Escuché esa voz suave de Dios que me dijo, mis pensamientos son mejores que los tuyos. Y cuando yo escuché eso, hermanos, mis pensamientos, mis decisiones son mejores que las tuyas, yo dejé de orar. Eso hice, dejé de orar. En el momento que yo dejé de orar, el doctor sale y me dice, su mami falleció. Entonces, ¿por qué le cuento este testimonio? Y siempre me acuerdo de él. Yo digo, Señor, yo le dije, soy tan importante para ti, que me dejaste escuchar eso de mi mami y me recordaste ese versículo. Y por eso le puedo decir que la oración tiene poder. Porque ¿quién soy yo para si muere o no muere? Pero Dios estaba viendo mi corazón. Y Él estaba viendo el hecho de que yo confiaba en Él. Y yo creo que si Dios no me hubiera permitido escuchar eso, yo en estos momentos de pronto no estuviera ni acá. Porque de pronto hubiera pensado, Dios no me escuchó. Yo estoy orando y no me escuchó. Pero ahora veo que Dios sí me escuchó. Ahora veo que Dios sí me escuchó. Y es por eso que le puedo decir que Dios es real, hermanos. Es por eso que le puedo decir que si usted confía en Dios, Dios hará. Es su voluntad. Siempre recuerde eso. Es su voluntad, es verdad. Y Él siempre hará lo mejor para nosotros. Siempre hará lo mejor. Entonces, en conclusión, amados hermanos, el deseo de Dios es ver en nosotros, en cada uno de nosotros, cristianos audaces, que crean que hay poder en la oración para darnos lo que le pedimos. Y que la mejor decisión, en medio de cualquier situación, hermanos, la mejor decisión es orar y las puertas se abrirán. Pues Dios nos promete que si clamamos a Él, y este versículo se me hizo un ícono en mi vida, Jeremías 33:3, dice, llama a mí y yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e imaginables que tú no conoces. Hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos. Hay muchas cosas, pero lo único que impide que las veamos somos nosotros mismos. Porque permitimos que la duda entre en nuestro corazón. Y no hacemos efectivo ese poder llamado oración. Eso que el Señor Jesús dijo, pídanme que yo les daré. Amén. Entonces, amado hermano, recuerde la reflexión que le leí al principio sobre el peso de la oración. Como le dije, permítame decirle, como testimonio personal, que esto es verdad. Dios sabe cuánto pesa tu oración. Dios lo sabe y Él va a hacer. Solo créelo. Amada iglesia, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos primeramente a pedirle perdón a Dios, porque a veces, es verdad, permitimos que las situaciones nos hagan dudar, pero vamos a pedirle, Señor, ayúdame a creer realmente en ti y a usar aquella oración, aquello que hoy nos has hablado, para poder hablar contigo y tener esa confianza en el cual tú nos has dicho que nos podemos acercar a ti. Amado Dios,
Padre amado, te damos gracias. Gracias por la palabra del día de hoy. Gracias, Padre, porque hoy nos has recordado que tus oídos están abiertos a cada una de nuestras súplicas, Señor. Padre, te pedimos perdón. Perdón porque es verdad, a veces dudamos. A veces creemos más en las circunstancias que en lo que tú vas a hacer. Pero en esta hora, Padre, con lo que hoy nos has hablado, nos has animado a seguir confiando en ti. Porque realmente reconocemos que tú obrarás, Señor. Porque tú así lo prometes. Porque tú dijiste que si te pedíamos, tú nos ibas a enseñar cosas grandes y maravillosas. Pero tenemos que clamar. Ayúdanos a ser constantes en la oración, Señor. Ayúdanos a no mirar la situación, sino a verte a ti y a cada una de tus promesas. Recuérdanos siempre, Señor, cuánto pesa nuestra oración para ti, cuán importante es nuestra oración para ti. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque lo podemos ver en todo momento y en todo lugar. Gracias, papito lindo, y ayúdanos a siempre esperar tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.